Bueno, Dios los bendiga a todos. Buen día. Vamos a leer Hebreos 12. ¿Alguien sabe más o menos de qué habla Hebreos? Tiene una... Vamos, esa es la primera respuesta que quería. Ya la respondieron. ¿Qué más? ¿De qué más habla? Es decir, uno habla de Hebreos y se va directamente a la fe. Es más, la frase que usamos para decir qué es la fe sale de Hebreos, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más dice? Sobre todo lo que ven como superior los judíos. Carta a los hebreos es carta a los hebreos, ¿no? Es decir, le habla a los hebreos. Entonces lo que está tratando de mostrar es la superioridad de Cristo sobre todo lo que ellos creen que es superior. Es como un tipo de idolatría también, ¿no? Que tienen los judíos. Bueno, ¿y quién la escribió? ¿Esa lo saben? Muy bien. Ya está, me voy a casa. ¿Por qué no se sabe? Porque no, por lo general en las cartas se presenta el que escribe la carta o el que manda la carta, porque son cartas que se mandan, ¿no? Se presenta. Y acá no se presentan. Muchos creemos que es Pablo, otros que no. Pero seguramente es alguien que ha estado cerca de Pablo, si no es Pablo, pero para mí es Pablo, ¿no? Yo ayer lo estaba leyendo y Pablo siempre da ejemplos de deportes, ¿no? Por ejemplo, acá habla de correr la carrera. Acá habla de correr la carrera. Porque ahora cuando habla dice, tenemos una carrera, ¿no? Con una gran nube de testigos. Es decir, para mí está hablando Pablo. Pero bueno, no importa. La cuestión es que es una carta que está dirigida a la iglesia, ¿no? Así que bueno, la voy a leer yo. La voy a leer en la nueva versión, ¿no? Que me gusta cómo está descrita, la nueva traducción viviente. Es decir, bueno, vamos a empezar justamente con eso, con la carrera, ¿no? Y presten atención a todo lo que vamos leyendo. Esto ya lo hemos leído anteriormente, no sé si hace no mucho, pero es importante. Y presten atención a cada versículo que estamos leyendo, porque en realidad esta palabra no es, para mí ninguna palabra es blanda. Pero lo que siempre trae es la respuesta a todo lo que está diciendo, ¿no? Porque te dice, no, viva de esta manera y viví de esta manera, porque acá tenés respuesta a otra manera de vivir. Es decir, la palabra siempre es así, funciona de esa manera. Jamás te va a dejar sin una respuesta. No es solo una pregunta, tiene una respuesta o una afirmación de que vas a vivir toda la vida así, sino que te está diciendo, no viva de esta manera porque hay otra manera de vivir. La palabra siempre va a ser así. No es una afirmación que no tiene respuesta. Tiene respuesta. Y tiene la opción en la que podés vivir de otra manera. Es decir, siempre la palabra va a ser de esta manera. No tiene tanta vuelta, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante prestarle atención a cada versículo? Porque cada versículo trae su contestación. Es decir, jamás va a ser una afirmación terminante en la que diga, bueno, esto se terminó acá. No, está la salida, ¿no? Bueno, por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, ¿quiénes serían estos testigos? Sí, ¿qué más? Es decir, todos los que han luchado por esta fe, ¿no? Y después te lo va a describir, más adelante te lo va a describir. Pero todos los que han luchado por esta fe y han tratado de vivir esta fe, ¿no? Esos son testigos, ¿no? De nuestra vida, ¿qué? Espiritual. Es decir, ahora va a empezar a decir que estamos corriendo una carrera y por lo general con la carrera que corrían ellos, que están hablando, la corría casi desnudo. Es decir, no corrías con nada. Corrías la carrera, ¿no? Entonces, espiritualmente lo que está diciendo es que nosotros estamos corriendo una carrera, es decir, con nada que no puedas tapar, que en síntesis nada puede tapar lo que somos. Y así como somos, estamos delante de todos estos, es decir, que nos ven espiritualmente, ¿no? Pero como somos seres humanos, creemos que muchas cosas no se ven. Pero lo que te está diciendo es decir, corramos la carrera que tenemos delante de un montón de testigos y ahora te va diciendo cómo, ¿no? Pero date cuenta que estás siendo visto por un montón
de almas, ¿no? O gente, o lo que quieras decirle, ¿no? Que más adelante te va a hablar de los héroes de la fe, ¿no? También. Pero estás siendo visto. No es que no estás siendo visto, es decir, en tu vida espiritualmente estás siendo visto. Quitémonos todo peso, ¿no? Yo te decía que por lo general las carreras se corrían casi desnudos, si no desnudos, ¿no? Que nos impida correr, especialmente el pecado, que tan fácilmente nos hace tropezar. Y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante, ¿no? Es decir, con perseverancia, esa yo creo que es la palabra de ahí. Perseverar, es decir, no es fácil. ¿Alguien ha corrido 100 metros alguna vez? ¿Alguien corrió? Sí. Es imposible. Vos viste que una vuelta me anoté para correrlo así en la secundaria. Son 100 metros. Pero si no estás preparado para soportar esos 100 metros, si no lo soportás, no lo aguantás. No es fácil. Parece que corremos de lado a lado, sí, pero cuando corré la carrera de 100 metros, y te estoy hablando, estaba en la secundaria, tenía 15 años. Si no podía correr 100 metros, 200, 300 metros, no podía hacer nada. No, no es fácil. Entonces cuando uno ve la preparación que tiene, ¿no? Para correr 100 metros y todo eso, es decir, no para ganarlo, simplemente para correrlo estoy hablando, ¿eh? Se te das cuenta que no es fácil. Que la respiración no la sostenés y que las piernas no te lo bancan si no estás preparado para correr esos 100 metros. Y quizás no lo llegues a terminar de correr. Y lo que parece fácil no lo es. Entonces ahí habla de la perseverancia. Es decir, corrámoslas con perseverancia. Es decir, aunque es difícil, no es tan fácil. Es decir, correlo y perseverá, ¿no? Como que es una carrera en el tiempo también, ¿no? No una sola carrera de un solo momento y se acabó. Por eso Pablo dice, corro la carrera, todavía no lo logré. Y estamos hablando de un Pablo que ya está culminando casi la carrera, ¿no? Y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, ¿no? Ahora, estas frases que parecen tan comunes y que las decimos tan de cliché dentro de la iglesia, ¿no? Es decir, poniendo los ojos en Cristo, ¿no? Es decir, está oponiéndose a poner los ojos en uno, a lo que uno quiere. Es decir, la carrera no la corro para mi propio mérito, la corro por Cristo, poniendo los ojos en Él, en la forma que Él quiere que la corra, no en la forma que yo quiero correrla. Dice el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios, ¿no? Piensen en toda la hostilidad que soportó por parte de pecadores, así no se cansarán ni se darán por vencidos. Después de todo, ustedes aún no han dado su vida en la lucha contra el pecado. ¿Acaso olvidaron las palabras de aliento con que Dios les habló a ustedes como a hijos? Él dijo, hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor y no te des por vencido cuando te corrija, pues el Señor disciplina a los que ama y castiga a todo el que recibe como hijo. Bueno, y ahí viene la explicación. ¿Qué diríamos a esta frase? ¿Cómo es? ¿Qué podríamos decir ahí? Vamos. ¿Qué quiere decir? Porque escrito así literalmente es algo fuerte, ¿no? Es decir, Dios disciplina a sus hijos, ¿no? Porque si no los disciplinara, es decir, no seríamos sus hijos. ¿Es así? ¿Funciona de esta manera? ¿Y qué quiere decir con esto? Si yo se lo tengo que explicar a alguien que recién empieza, ¿no? O entre nosotros, ¿cómo nos enseñaríamos esto? Vamos. ¿Y por qué no te van a gustar? Si Dios es amor. Si Dios es amor, ¿no? ¿Por qué no te van a gustar? Nosotros somos tan independientes, es decir, como seres humanos, ¿no? Que en realidad siempre lo vemos todo bien. Y por ahí cada decisión que tomamos la vemos bien. Lo que hace el cristianismo a través del Espíritu Santo es hacernos cuenta que no hacemos todo bien. Y el gran conflicto que tiene el ser humano por su naturaleza caída es no le gusta que le digan que no hace bien. A mí, ni a ustedes, ni a nadie.
Por eso necesitamos el Espíritu Santo, que nos dé la convicción de que estamos haciendo mal. Primero nos tiene que dar la gran convicción de que somos pecadores. Sin esa convicción no podemos aceptar a Cristo, porque en realidad cuando reconocemos que somos pecadores, reconocemos que necesitamos a Dios, que solo no podemos. Y eso lo tiene que hacer el Espíritu Santo, porque de nuestra naturaleza eso jamás va a salir. Si no, no hubiéramos caído. Entonces la disciplina, la Biblia es un libro de disciplina. Y para todas las cosas que vos hagas, desde un trabajo a una profesión, a un deporte, necesitas una disciplina. Disciplinarte para hacerlo bien. Es decir, ¿es un esfuerzo? ¿Es un trabajo? Por supuesto que sí. Yo estoy tratando de aprender a usar un programa de Adobe y no puedo sentarme Es como que no tengo tiempo para sentarme a verlo y me quiero morir. Pero sé que necesito una disciplina para aprender a usarlo. Sin esa disciplina, es decir, jamás voy a aprender a usar todos los efectos y todas las cosas que hace, ¿no? Que están buenísimos. No entendí nada, entendí 2 cositas y todavía no me quedaron en la cabeza. Es decir, necesito sentarme y aprenderlo, ¿no? Y eso va a llevar tiempo. Y las cuestiones del cristianismo también tienen que ver con esto. Es decir, necesitas una disciplina, que la tiene la palabra, no la tengo yo. Es decir, para que puedas llegar a entender y cómo vivir a Cristo y empezar a disfrutar de lo que Dios te dice, ¿no? Porque en realidad, por lo general, para alguien que es inmaduro o todavía no tiene a Cristo, es como un castigo, ¿no? Y no te des por vencido y dice lo siguiente, no te des vencido cuando te corrija. ¿Quién? La palabra, ¿no? Pues el Señor disciplina a los que ama y castiga a todo el que recibe como a hijo, ¿no? Al soportar esta disciplina divina, recuerden que Dios los trata como a sus propios hijos. ¿Acaso alguien oyó hablar de un hijo que nunca fue disciplinado por su padre? Si Dios no los disciplina a ustedes, ¿cómo lo hace con todos sus hijos? Quiere decir que ustedes no son verdaderamente sus hijos, sino ilegítimos, ¿no? Lo que está diciendo ahí que si no pasáramos por esa disciplina, es decir, no seríamos verdaderamente hijos de Dios, ¿no? Eso es lo que está tratando de decir. Y en realidad cuando uno escucha esta frase así tan literal, ¿no? Es decir, ¿por qué? ¿Y por qué? Para aprender a conocerlo, ¿no? Porque realmente el que no pasa por esta disciplina de conocerlo, que al fin y al cabo conocerlo es obedecerlo. Es decir, no hay forma de que seamos hijos de Dios, ¿no? Porque a disgusto o como sea, es decir, los hijos de Dios aceptan esa disciplina. Y esa disciplina es hacer lo que Dios le pide que hagan, ¿no? El otro día justo hablaba con un hermano y me decía, bueno, voy a dejar de hacer esto que me aparta de Dios, ¿no? O no voy a ir a este lugar porque me aparta de Dios, ¿no? Y el problema no son ni los lugares ni las personas, el problema es uno. En realidad, no tenés que dejar de hacer nada, porque todo lo que hagas afuera de lo que es de Cristo, es decir, con la gente que hables, es decir, no tienen a Dios. La mayoría de los lugares donde trabajas no tienen a Dios. La ropa que usás quizás no tenga a Dios. Pero el problema es uno. Lo que uno tiene que hacer es obedecer a Dios. Si vos obedeces a Dios, es decir, donde estés vas a hacer bien. Si no obedeces a Dios, donde estés vas a hacer mal, por más que hables de Cristo. Yo creo que ese es el gran problema. Y eso es a lo que lo lleva a la disciplina a uno, ¿no? Es decir, a obedecer a Dios. Es decir, no hay vuelta con esto. Y eso creo que es lo que más nos cuesta a todos, obedecer a Dios. Que tendría que ser supuestamente lo más sencillo, no lo es lo más difícil. Y es hasta como un castigo. Porque no es que uno no lo pueda lograr, es que uno no lo quiere hacer. Porque nuestra mirada por ahí es más perfecta según nosotros que la de Dios. ¿Quién mejor que yo va a saber hacer lo que yo necesito o lo que yo quiero, no? Pero se supone que el cristianismo no se trata de yo, se trata de nosotros.
Entonces creo que ahí está el gran problema y por qué él habla de esta manera, ¿no? Que es más entendible. También recuerden que nosotros podemos usarlo espiritualmente porque ese tiempo quizás los castigaba, no lo sé. Y está diciendo cosas que son comparables a lo que se hacía en ese tiempo, ¿no? Acuérdense que un esclavo y un hijo eran iguales hasta que el hijo cumplía 18 años, es decir, eran los dos esclavos. Entonces eran situaciones que se usaban en ese tiempo, ¿no? Ya que respetamos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban, entonces ¿acaso no deberíamos someternos aún más a la disciplina del Padre que de nuestro espíritu y así vivir para siempre? El 10, no, pues nuestros padres terrenales nos disciplinaron durante algunos años e hicieron lo mejor que pudieron. Pero la disciplina de Dios siempre es buena para nosotros a fin de que participemos de su santidad. ¿No? Ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla, al contrario, es dolorosa, pero después produce la apacible cosecha de una vida recta para los que han sido entrenados para ella. Ahí está, ¿no? Viste que yo te decía, está la palabra que es dura y está la respuesta a esa palabra. Es decir, la Biblia nunca te va a dejar sin respuesta, ¿no? ¿Para qué la disciplina? Para tener una vida espiritual que sirva, que realmente sea espiritual y agradable a Dios. Para eso. Y ahí va, ¿no? Por lo tanto, renueven la fuerza de sus manos cansadas y fortalezcan sus rodillas debilitadas. Tracen un camino recto para sus pies, a fin de que los débiles y los cojos no caigan, sino que se fortalezcan, ¿no? Ayer hablamos un poquito ahí en Ituzaingó sobre esto, ¿no? El camino siempre es recto. Por lo general nosotros nos corremos, muchas veces, ¿no? Pero el camino es recto. Ahora también está la responsabilidad. Los más maduros tenemos la responsabilidad de caminar rectamente. Rectamente. Es decir, es una responsabilidad de la que somos responsables los más maduros. Es decir, no torcernos para que el resto de los que no son tan maduros puedan caminar por el camino que caminamos en rectitud, ¿no? Es una súper responsabilidad, es decir, que no se puede esquivar. Es decir, y está bien que así sea. Es decir, para los que recién empieza o para los que todavía no han entendido las cosas, es decir, uno tiene que seguir caminando rectamente. No se puede correr, ¿no? Y el 14 dice, esfuércense por vivir en paz con todos y procuren llevar una vida santa, porque los que no son santos y procuren llevar una vida santa, porque los que no son santos no verán al Señor. Cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura y la cual trastorne a ustedes y envenene a muchos. Asegúrense de que ninguno sea inmoral ni profano como Esaú, que cambió sus derechos de primer hijo varón por un simple plato de comida, ¿no? Lo que hablamos ayer es que la disciplina va a estar siempre, porque es parte de la vida espiritual. Es decir, nosotros no nacemos espirituales sabiendo todo lo que Dios quiere para nuestra vida. Es más, nos oponemos a muchas cosas de lo que Dios dice, aunque seamos cristianos. Pero de parte de los que van caminando rectamente, ¿no? Que se supone que son maduros, es decir, tiene que estar la disciplina, pero también tiene que estar la mano para levantarte, ¿no? No se puede hacer una cosa sin la otra. Y es algo que los que lideramos tenemos que vivirlo más, ¿no? Así que no es tan sencillo el camino, ni para ustedes ni para nosotros, ¿no? Cada uno tiene su responsabilidad. Y lo otro, dice que ahí Esaú. ¿Saben quién es Esaú? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de eso? Dios le promete ¿qué? La herencia, ¿no? Una herencia.
Sin embargo, ¿qué pasó? ¿Qué hicieron? ¿Se acuerdan? Se la cambió por un plato de comida, ¿no? Es decir, ¿y cuál fue el problema ahí? Porque él quería esa bendición de Dios, él quería esa herencia, ¿no? ¿Cuál fue el problema? Porque si él la quería, Dios se la iba a dar. Dios se la iba a dar. La falta de sinceridad, porque engañan a su padre. Lo siguiente es que engañan a su padre, ¿no? La falta de sinceridad, porque en realidad él quería eso, lo quería con toda su vida, ¿no? Pero la compró. Lo vio al otro en un estado así, lo compró, ¿no? Y engañan a su padre, ¿no? Porque Esaú quiere decir cuerpo velludo, ¿no? Se pone un coso así para que, como no veía bien el padre, lo tocó y pensó que era el otro hijo, ¿no? Y le dio la bendición a él, ¿no? Y ahí empieza toda una pelea entre hermanos que uno lo quiere matar al otro, ¿no? Toda una historia así. Es decir, la falta de sinceridad. En realidad lo que está diciendo es que vivan de una manera que no sea esta, así que vivan de una manera sincera. Y yo sé que no es fácil, ¿eh? Yo sé que no es fácil. Yo sé que no es fácil. Yo sé que no es fácil. Pero hagámoslo. Va de a poco. Un día a la vez. Un día a la vez. Sé que no es fácil. Pero es así. Porque los ejemplos son terribles, porque ahora va a decir, por más que se arrepintió y con lágrimas buscó, no lo encontró. No lo encontró, ¿no? Pero es esto, ¿no? Vendió su herencia, cambió su herencia por algo terrenal. Y nosotros muchas veces hacemos eso también, ¿no? Cambiamos lo de Dios por algo que no tiene valor, o que es momentáneo, porque en realidad tenía hambre en ese momento, después cuando se le pasó el hambre se quedó sin nada. Y esas cosas nos pasan a nosotros también, ¿no? Es una cosa, es algo espiritual, ¿no? Es decir, muchas veces momentáneamente cambiamos lo espiritual por algo que no tiene nada que ver con Dios. Y es momentáneo. Y el problema es que el corazón se acostumbra a eso, ¿no? Y después le cuesta volver. Le cuesta volver, ¿no? Ustedes saben que después, cuando quiso recibir la bendición de su padre, fue rechazado, ya era demasiado tarde para arrepentirse, a pesar de que suplicó con lágrimas amargas. Ustedes no se han acercado a una montaña que se puede tocar, a un lugar que arde en llamas, un lugar de oscuridad y tinieblas, rodeados por un torbellino, como le sucedió a los israelitas cuando llegaron al monte de Sinaí. Ellos oyeron un imponente toque de trompeta y una voz tan temible que le suplicaron a Dios que dejara de hablar. Retrocedieron tambaleándose bajo el mandato de Dios. Si tan solo un animal toca la montaña, deberá morir apedreado. Incluso Moisés se asustó tanto de lo que vio que dijo, estoy temblando de miedo. En cambio, ustedes han llegado al monte Sión, a la ciudad del Dios viviente, a la Jerusalén celestial, y incontables miles de ángeles que se han reunido llenos de gozos. Ustedes han llegado a la congregación de los primogénitos de Dios, cuyos nombres están escritos en los cielos. Ustedes han llegado a Dios mismo, quien es el juez sobre todas las cosas. Ustedes han llegado a los espíritus de los justos que están en el cielo y que ya han sido perfeccionados, ¿no? Esos son los que están, los testigos, ¿no? Ustedes han llegado a Jesús, el mediador del nuevo pacto entre Dios y la gente, y también a la sangre rociada que habla de perdón en lugar de clamar por venganza, como la sangre de Abel. Tengan cuidado de no negarse a escuchar a aquel que habla, pues si el pueblo de Israel no escapó cuando se negó a escuchar a Moisés, el mensajero terrenal, ciertamente nosotros tampoco escaparemos si rechazamos a aquel que nos habla desde el cielo. Cuando Dios habló desde el monte Sinaí, su voz hizo temblar la tierra, pero ahora Él hace otra promesa, una vez más haré temblar no solo la tierra, sino también los cielos. Eso significa que toda la creación será agitada y removida para que solo permanezcan las cosas inconmovibles. Ya que estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos y agrademos a Dios adorándolo con santo temor y reverencia, porque nuestro Dios es un fuego que todo lo consume, ¿no? Bueno, hace la comparación con lo que vivió el pueblo de Israel en el desierto, ¿no? Y con lo que nosotros hemos recibido, ¿no? Y con lo que me quedo, lo más importante, es decir, dice que todas las cosas van a ser removidas y que va a permanecer solamente lo que sea inconmovible.
Lo que quiere decir que todo lo que nosotros querramos hacer o todo lo que querramos tener fuera de lo que es Dios, no va a quedar nada. Solo realmente lo que pertenezcamos, ¿no?, que esté sellado por el Espíritu Santo, va a perdurar, y todo lo que hagamos que sirva a Dios va a perdurar. El resto no va a quedar nada. Es decir, por eso dice, seamos agradecidos a Dios, ¿no?, viviendo la vida como Él pide que la vivamos, ¿no?, porque el resto de las cosas no van a perdurar ni se van a mantener en el tiempo. Lo que tenemos los seres humanos es la loca idea de que todo lo romántico, todo lo que nosotros hacemos perdure para siempre, y jamás va a perdurar para siempre. No va a perdurar nada. Solo lo que es parte de Dios, ¿no? Así que eso. Ese es nuestro camino, esa es nuestra carrera. Es decir, entendamos que cuando corremos nos están viendo. Es decir, cómo vivimos nuestra vida cristiana nos está viendo todo el mundo espiritual. El bueno y el malo. Es decir, lo otro, los que caminamos rectamente y exhortamos, en parte de la exhortación viene la mano para que te levantes. Tomes la decisión que tomes, ¿no? Y lo tercero, nada va a perdurar. Creo que había una canción de Cristafari que decía, nada de lo que hiciste va a durar, solo lo que por Dios hiciste va a durar, ¿no? Que no está diciendo nada de otro mundo, está diciendo que dice la palabra, ¿no? Y bueno, eso. Creo que es tiempo de que, cuando digo entendamos, es vivirlo, ¿no? Ustedes y yo, ¿no? Y bueno, vamos. Es tiempo. Recuerden que yo lo que decía en la semana es que las cosas ni los lugares tienen poder por sí mismos. Que todo va a depender cómo vivas a Cristo. Es decir, nada te va a atormentar, nada te va a doblegar si vos vivís como Cristo quiere que vivas, ¿no? Y quizás no lo vivas completamente, porque yo creo que ninguno de nosotros lo vive completamente. Pero que la voluntad de tu corazón sea siempre hacer la voluntad de Dios. Yo creo que ese es el gran esfuerzo que tenemos que hacer, que es el que más nos cuesta, ¿no? Porque tu cabeza vuela a 5.000 por segundo, ¿no? Vieron que yo decía el otro día que en el chat no hago chiste, no hago nada, es decir, no tiene ni idea la lucha. Parece una tontería, ¿no?, que tengo con mi cabeza, porque en el chat hablan y cuando hablan una palabra, es decir, es como que me vienen 500.000 ideas a la cabeza para hacer chiste, ¿viste? Y tengo que estar diciendo no. Parece una tontería, yo sé que parece una tontería, pero para mí no lo es. Me ha costado muchísimo, y los que me conocen saben que es así. Me ha costado muchísimo toda esta semana anular la parte que digo no. Por más que sean graciosos, lo que sea, no. Hay una lucha en todo lo que hacemos. Por más sencilla que sea, hay una lucha. Hay una lucha. Bueno, pero es el Espíritu Santo el que se enfrenta a esa lucha, no a mí. Y si el Espíritu Santo está, vamos. Vuelvo a repetir, ¿es fácil? No, yo sé que no. Pero vamos juntos, vamos. Bueno, vamos, oramos. Señor Jesús, gracias por este día, gracias por mis hermanos, los que están acá, los que no han venido, Señor, por los que se han apartado, Señor. Te pido por cada uno de ellos, Señor Jesucristo. También te pido por el futuro de nuestra iglesia, Señor, para que tu Espíritu Santo esté con nosotros, Señor. Si, como decía Moisés, Señor, si vos no estás, no vamos a ningún lado, Señor Jesucristo. Te pido por los corazones, por las mentes, Señor, por nuestra vida diaria, Señor, para que realmente vos seas lo primero siempre
Y al decirlo primero, no el primer pensamiento, sino el pensamiento constante en todo el día, Señor. Que todo pensamiento nos lleve, Señor, a vos. Que todo lo que hacemos, pensamos, decimos, Señor, y vivimos, sea una constante búsqueda, Señor, de tu mente, de tu carácter, Señor, de tu voluntad, Señor Jesucristo. También te pido por cada uno de los que se está levantando, Señor, para que realmente podamos ayudar, Señor, a que se levanten, Señor, y que realmente puedan caminar hacia tu voluntad, Señor Jesucristo. Yo no te lo pido, te lo ruego, Señor. Vos sos Dios, el Rey, el único Señor y Salvador, Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús, Señor. Amén.